23. El Salmo 23 posiblemente el salmo más conocido de toda la Biblia. Y yo diría más allá, el capítulo más conocido de toda la Biblia, el Salmo 23. Usted va a una prisión y ahí están leyendo el Salmo 23. Usted va a un campo de batalla como Irak o Afganistán, ahí están leyendo el Salmo 23. Usted encuentra un viudo, una viuda sola, en pésame, leyendo el Salmo 23. Usted ve una persona sufriendo de soledad, usted lo encuentra leyendo el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy, muy especial en la vida de los creyentes y aún en la vida de los judíos. La semana pasada mencionamos algunas cosas que no podemos repasar hoy, pero leí esta semana algo un poquito interesante y quiero mencionarlo. Chuck Swindoll, un gran predicador en este país y autor, escribe que la oveja es un animal único, porque la oveja es un animal que no tiene ninguna defensa, que yo mencioné eso la semana pasada. No se puede defender de ninguna manera, no corre, corre pero muy lento. Así que cuando una oveja se aparta de su pastor, una oveja se aparta del redil, es almuerzo. Básicamente se le cambia el nombre de una oveja a un almuerzo. Una oveja no tiene dirección tampoco, no tiene sentido de dirección. Usted sabe que un gato, si usted quizá lo ha tratado, no sé, yo nunca lo he tratado, pero usted coge un gato y lo lleva a un sitio lejos y lo deja por allá, el gato encuentra su camino a la casa, un perro también. Y hay perros que han vuelto a la casa años después. Es increíble el sentido de dirección que tiene un perro o un gato. La oveja no tiene ningún sentido de dirección, al contrario, la oveja se sigue perdiendo sin el pastor. También Chuck Swindoll menciona que la oveja es fácilmente asustada. Habíamos hablado de eso, que es tímida. Habíamos hablado que la oveja no puede encontrar comida ni agua por su propia cuenta. Mueren sin un pastor. Él menciona también algo que no mencioné la semana pasada, pero la oveja, su valor para el pastor es producir lana y leche. Ambas de ningún beneficio para la oveja, sino para el pastor. Encontramos que la semana pasada mencionamos que el trabajo, uno de los trabajos más horribles, uno de los trabajos más sucios, uno de los trabajos que nadie quería en los tiempos bíblicos era ser pastor. David era un pastor, se recuerdan, usualmente el hijo más pequeño era el que le daban ese trabajo. El más chiquito, vete tú a pastorear ovejas, nadie lo quería. Y decimos, ¿quién en su mente cabal escogería ser un pastor? Dios escogió ser pastor de ovejas. Cristo escogió ser un pastor de ovejas. El peor trabajo. Hoy todo el mundo quiere títulos, ¿verdad? Estaba hablando ayer de eso. Gente quiere llamarse, ahora hay pastores que se llaman el ángel de la iglesia, el apóstol de la iglesia, el sacerdote, el sumo sacerdote y otros disparates. Quieren títulos. Dios quería ser un pastor. Miren el título más grande, el de ser el pastor de ovejas. De este púlpito nunca va a predicar un apóstol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay apóstoles hoy. Eso va para YouTube, así que tírenlo por ahí. Pónganle un link a los apóstoles. No hay apóstoles. El mejor título es el pastor. Quieren ser reverendos, quieren ser doctores, quieren ser obispos. Pastor es el título más grande en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y hermanos, queremos seguir el ejemplo de Él. Queremos ver esta mañana rápidamente que la semana pasada mencionamos lo primero. Yo espero que tengan bosquejos en sus manos. Que el pastor suple mi necesidad de propósito. Él me da dirección a mí, Él es el que me guía. Yo puse 3 puntos debajo de Él. Él me guía con cuidado, Él me guía tiernamente, Él me guía hacia justicia o al camino correcto. Dios nunca te va a llevar a un lugar equivocado, nunca. Dios nunca te va a llevar a un lugar que contradiga su palabra. Y ese es el problema hoy, que hay personas predicando y hablando de que, Dios me dijo esto, Dios me habló así, Dios me llevó allí. Si contradice la Biblia, no es Dios con letra mayúscula, es Dios con letra minúscula.
El Dios de este mundo te llevó ahí, no el Dios de la Biblia. Porque Dios nunca contradice su palabra, es imposible. Él me guía hacia lo correcto, hacia pasos y caminos de justicia. Eso es repaso de la semana pasada. Vamos a orar y entonces entrar en el mensaje de hoy. Padre amado, queremos ahora entregarte a ti este tiempo que hemos tomado hoy, domingo en la mañana, para darte a ti el primer día de la semana y estar aquí hoy no solamente para adorar tu nombre, pero también, Señor, queremos que tú obres en nuestras vidas. Que ninguno de nosotros, comenzando conmigo, salga de aquí igual que como entró, sino que salgamos de aquí diferentes de como entramos, porque hemos estado bajo el sonido de tu palabra, que no regresa vacía. Si alguien aquí esta mañana que necesita a Cristo hoy, que hoy sea el día de su salvación. Si alguien está aquí que se ha ido del redil y se ha alejado del rebaño y se ha alejado del buen pastor, que hoy sea el día que vuelva otra vez a su gran pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos los primeros 3 versículos, que fue lo que vimos la semana pasada. Yo sé que algunos piensan, Salmo 23 es un salmo corto, ¿por qué 2 domingos? Aquí hay mucha tela que cortar, hermanos. Este es un pasaje, llamamos en los libros de predicación, esto es un pasaje preñado de información. Y tenemos que dejar que para por ir para abajo, y estamos pariendo todavía. Él suple mi necesidad de propósito. Noten los primeros 3 versículos aquí arriba. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Noten que él está hablando en tercera persona. No dice, no le está hablando a Dios, él está hablando de Dios. Como los himnos, muchas veces los himnos hablan de Dios, los coros hablan a Dios. Hay una diferencia. Los primeros 3 versículos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Tercera persona. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los primeros 3 versículos en tercera persona está hablando. Pero noten el cambio en el versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya él no está hablando del pastor, ahora él está hablando al pastor. ¿Ven el cambio? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente tú, bien, y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ven el cambio ahí? Que él cambia de hablar del pastor de la oveja, ahora él está hablando al pastor de las ovejas. Y hermanos, la mejor adoración es esa, el balance entre cantar de Dios, cuán grande es Él, como cantó la hermana, o cantarle a Dios. Te amo, te amo, te amo, dice un corito. Hermanos, la idea es que este salmo nos enseña ese cambio para nosotros. El buen pastor, dijimos la semana pasada, conoce a sus ovejas. Él las llama por nombre. Y déjeme decirle, cada año eso es más difícil hacer. ¿Usted ha visto los nombres nuevos? Yo digo, solamente Dios se puede acordar de esos nombres, porque nadie más se acuerda de ellos. Yo no sé cómo la gente escoge nombres hoy día, pero yo creo que tiran 2 cucharas en un sartén y lo que oigan. Antes eran nada más los chinos que lo hacían, ahora los hispanos lo estamos haciendo. Estamos tirando cucharas en un sartén y lo que salga, ese es el nombre. Bueno, eso es un poco cruel para los hijos, pero anyway, ese es otro punto para otro día. De un ejemplo. Hoy no es el día para eso, Moisés, es en privado. En privado. Pero realmente Dios conoce cada nombre. Dios conoce su nombre. Él conoce mi nombre. El pastor conoce todos los nombres de las ovejas, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto entonces. Él no solamente suple mi necesidad de propósito, de dirección, Él suple también mi necesidad de protección. Él me protege, dice el versículo 4, como ya hemos mencionado, aunque ande, o puede traducirse, cuando ande en valle de sombra de muerte, porque vamos a andar ahí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Noten ahí, hermanos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Noten que no dice, aunque ande en valle de muerte. Sombra de muerte, hay una diferencia. La sombra de un perro no lo puede morder. La sombra de una espada no lo puede matar. La sombra de muerte no lo puede tocar tampoco. Sabe que Cristo venció la muerte. Y si usted es creyente en Cristo, la muerte no tiene dominio sobre usted, porque Él la venció. Así que es sombra de muerte. Y la idea aquí para un pastor era que el pastor llevaba las ovejas de una montaña, él bajaba y las llevaba a un valle. Y por el valle pasaban y luego subían a otra montaña donde habían pastos verdes. Y en ese valle, por asunto de las montañas, había una sombra. Y esa sombra causaba que la oveja y el pastor no podía ver bien los peligros en el camino. Y era un valle de sombra. Esa era la idea del salmista, de acuerdo a Keller, en su libro. Y él dice, en ese valle, como había sombra, uno no veía quizás hoyos en la tierra, quizás habían animales escondidos esperando que pasaran los corderitos, quizás habían ladrones esperando, escondidos, para llevarse un corderito del rebaño. Posiblemente todos esos peligros estaban ahí. Pero lo bueno del pastor es que el pastor va delante de las ovejas, no detrás. O sea, muchos pastores son latigando a la gente. No el buen pastor. El buen pastor va delante y guía, por ejemplo. Él guía con sus pasos, ellos siguen sus pasos. El buen pastor va delante, ¿por qué? Porque el buen pastor va viendo el peligro delante y va aclarando el camino. Hermano, el Señor Jesús ha pasado por todos los valles que usted va a pasar. Ya Él pasó por ahí. Ya Él sabe lo que viene. Si usted sigue cerca de Él, usted está protegido. Usted se aleja de Él, usted está en peligro. Imagínense, mientras más cerca yo estoy de mi pastor, más propósito tengo, más protección tengo, más provisión tengo. Ahora, yo decido alejarme de mi pastor, del buen pastor. Yo termino en caos, yo termino en problemas. ¿Por qué? Porque una oveja sin su pastor, como dije ahorita, es almuerzo. Porque no hay ninguna protección, no hay ninguna posibilidad. Y todos hemos conocido personas así. Todos hemos conocido personas que vienen a la iglesia o hemos oído que se convierten a Cristo y luego se apartan de los caminos de Dios y usted ve sus vidas y han terminado en ruinas. Han perdido, en algunos casos, todo lo que tienen lo han perdido cuando han dejado a Dios. Cuando estaban con Dios, usted los veía bien, usted los veía prosperando, usted los veía en bendición, como decimos, pero cuando se apartaban de Dios, usted ve poco a poco, las cosas van cayendo de su vida, las cosas van destruyéndose en su propia vida. ¿Por qué? Porque se ha alejado, no de la iglesia, porque la iglesia no es ninguna protección, se ha alejado del pastor. Jehová es mi pastor. Y mientras más yo cerca esté de Él, hermanos, mejor estoy. Porque cada montaña, y todos hemos tenido experiencias de montaña, cada montaña tiene un valle. Y cada valle tiene una montaña. De las dos maneras lo podemos ver. Él suple mi necesidad de protección. Él usa aquí dos palabras, dos instrumentos, dos armas podemos llamarle. Él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era aquel pedazo de madera que era de un árbol, que tenía en la parte de arriba o en la cabeza, tenía un nudo. Usted alguna vez, si usted es carpintero, usted compra madera y usted coge su serrucho eléctrico y a veces usted le da y se atora. ¿Y qué pasa aquí? Y es que hay un nudo en la madera. Ahora, hay sierras eléctricas bien potentes que ningún nudo puede con él, pero la idea es que esos nudos son duros. Entonces la cabeza de esta vara era como un nudo. En ese nudo los pastores de ovejas le metían o le martillaban pedazos de metal para que fuera un arma. Si venía un animal o venía un ladrón, no había pistolas, así que un palo era una buena defensa. Hoy día tú con un palo y te meten un tiro. Hoy día hay armas diferentes, pero en los tiempos bíblicos un palo era una buena arma. Y este pastor de ovejas andaba con ese palo para defender a su rebaño, para protegerlos de peligro, ya sea de un animal o de un ladrón o de alguna otra persona. Ese palo, como tenía peso en la cabeza, se podía tirar como una lanza hacia un animal. Era algo bien hecho de protección.
Esa es la vara. El cayado, como usted sabe, es lo que identificaba al pastor. El cayado era más bien para inspeccionar a las ovejas, a ver si tenían ellos miraban dentro de su lana, a ver si había alguna infección, a ver si habían algunos parásitos, insectos, etcétera, dentro de su piel, encima de su piel. Ellos usaban el cayado también para cuando una oveja se metía por un pastizal o una área y se atoraba por la lana. Él con eso, con el gancho, con la parte del gancho del cayado lo jalaba. Entonces eran dos instrumentos esenciales para un pastor. Ambos tenía que tener. Entonces la idea aquí es, hermano, que Dios nos proteja a nosotros de todo peligro. No hay un peligro que venga a su vida que Dios no puede protegerlo. No hay nada que venga a su vida que Dios no puede encargarse de que quede bien a la larga. Y hermanos, Él nos protege a nosotros. Él es mi protector, Él es su protector. A veces pensamos que en los tiempos difíciles, en esos valles, que Dios está lejos de nosotros, y es todo lo contrario. Es cuando más cerca está Dios. Es como el poema de las pisadas en la arena. Ustedes han oído ese poema que había un hombre que soñó que él estaba caminando sobre la arena y él veía el Señor caminando con él veía 2 pares de huellas o 4 huellas, y después en los tiempos difíciles él veía nada más 2 huellas y él decía: Señor, ¿por qué en esos tiempos tan difíciles tú me abandonaste a mí? Y Dios le dice: no, en esos tiempos yo te estuve cargando durante ese tiempo en esas dificultades. Entonces, cuando parece que Dios no está, Dios está. Cuando parece que el diablo tiene más fuerza que Dios o más poder que Dios, es un mito. Dios es el Todopoderoso. El que está en nosotros, dice Juan, es mayor que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Entonces, el poder del maligno es bien limitado. Yo creo que nosotros los cristianos le damos más poder de lo que Él tiene. Todas las veces que hacemos algo le echamos la culpa al diablo. Oye, ese diablo es malo. Eso es obvio. Eso todo el mundo lo sabe, que el diablo es malo. Pero todos le echamos toda la culpa y él coge todo ese crédito y a él le gusta que le den todo ese crédito. Pero el poder de él es limitado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces el enemigo mío no es el diablo, el enemigo mío es Tony Pérez. El enemigo suyo mayor es usted, no el diablo. El diablo está bien, el diablo para el cristiano es intocable de Satanás. ¿Usted sabía que el diablo no puede poseer a un cristiano? Eso es una fantasía de algunos grupos. El diablo no puede poseer a un creyente. El diablo no puede oprimir. El diablo no puede tentar. Pero el diablo no puede tocarme, ni a usted tampoco. Es una fantasía. Eso no es bíblico. El que está en mí es mayor y más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, Él suple mi necesidad de protección. Aunque pasemos por tiempos difíciles, tenemos que confiar en estos pasajes. Miren aquí arriba. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Confiad. Yo he vencido al mundo. Dice: no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el versículo podemos leerlo: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora que vamos a celebrar la Navidad pronto, el nombre que encontramos en el Nuevo Testamento para Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios nunca nos deja. El buen pastor nunca abandona sus ovejas. El buen pastor nunca deja sus ovejas. Usted sabe que cuando David era el pastor de ovejas, David las defendía del león, las defendía del oso, las defendía del lobo. David se quedaba con ellas. Cuando venía el peligro, él no se iba a correr. Al contrario, él se metía en el frente a defenderlas. Y así es nuestro Dios. Él nos protege a nosotros. Pero también el tercer punto, hermanos, es que Él suple también mi necesidad, o mi necesidad de provisión. No di la tercera, de provisión. Entonces Él me provee. Miren el versículo 5. Él dice: aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está
rebosando hasta el tope, es la idea aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Hay una traducción dice, me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hermano, Él suple mi necesidad de provisión. Él me hace sentir a mí importante. Él prepara mesa para mí. Él me prepara un banquete para mí. Eso es un sentido de importancia para nosotros, que Dios nos invita a su mesa. La idea aquí para el pastor es que el pastor de ovejas salía, por ejemplo, vamos a suponer que estas cuatro filas de sillas son áreas donde las ovejas van a comer. Y el pastor las tiene aquí en la segunda comiendo, pero ya se está acabando. Y la oveja es tan mensa que la oveja sigue comiendo hasta que se come hasta las raíces. Y luego no hay hierba para después. Pero cuando el pastor ve que ya no queda mucha hierba aquí, el pastor va, vamos a suponer, a este campo aquí, y él chequea, y él sube, y él baja, y él arranca hierba mala, hierba venenosa. Él la arranca. ¿Por qué? Porque la oveja es tan mensa que hasta se come la hierba venenosa. La oveja no sabe nada. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros ovejas. Eso es un insulto, es una realidad. Es una realidad. Imagínate, Moisés guió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, pero para prepararlo para ese evento, Dios dejó que Moisés fuera un pastor de ovejas por 40 años primero. Moisés, pastorea estas ovejas. Yo te digo después por qué. Y los judíos, pastorear gente es como pastorear ovejas. Y el pastor va y él chequea y él mira y él busca ese animal, él coge el cayado y le da la grama así para ver si espanta culebras, para ver si hay animales que están escondidos para que se vayan. Y él mira el lugar, lo prepara bien, luego él viene, busca las ovejas y lo siguen al lugar donde él va a ir. La idea aquí, hermano, es que Dios también va delante de nosotros. Ninguna prueba es una sorpresa para Dios. Ningún problema suyo es una sorpresa para Dios. Ninguna crisis suya es una sorpresa para Dios. Dios sabe por lo que usted va a pasar. Dios sabe por lo que yo voy a pasar. ¿Por qué? Porque ya Él estuvo allí. Ya Él pasó por allí. Lo bueno es que Él está conmigo mientras voy pasando por ahí. Eso es lo mejor de lo que la Biblia enseña. Él me provee, me hace sentir importante en esa mesa. Y sabemos que en esa mesa hay deleites para nosotros. Miren el versículo otra vez, el 5. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El segundo punto que quiero ver aquí, bueno, hay un pasaje que quiero leer primero. Efesios 3:20, uno de estos versículos que si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, subráyelo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y él pudo parar ahí, pero Pablo se inspiró aquí, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, el poder de Dios para suplir su necesidad y la mía son ilimitados. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o de lo que pedimos y hasta de lo que podemos pensar. Dios, así de abundantemente, Él nos da a nosotros. Hermano, ¿qué más que nos dio su Hijo Jesucristo para morir por nosotros? Ya eso no es evidencia suficiente de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. El hecho de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él me hace sentir importante a mí. Él me hace sentir refrescado. Esa idea del aceite, de ungir la cabeza con aceite, es esa idea. En los tiempos, en los lugares del Medio Oriente, si alguna vez usted ve imágenes, usted ve que hay mucha arena y mucho sol. Una horrible combinación. Al menos que usted esté una semana de vacaciones en una playa, ya eso es diferente. Pero en los tiempos bíblicos, esa arena y ese sol no tenía agua. No habían lagos, no habían océanos, la mayoría del tiempo no había lluvia. Yo esta semana vi un documentario de un lugar en África donde nunca llueve. Y yo tuve que oír eso otra vez. Nunca llueve. Es el lugar donde más oro se produce. El mejor, oro no, diamantes se producen. Los mejores diamantes vienen de ese lugar. No me acuerdo el nombre del lugar, pero anyway.
Eso es lo que estaban dando una noticia hoy que estaba mirando, esta semana que estaba viendo el lunes. Y dicen, aquí nunca llueve. Y nosotros nos quejamos cuando llueve. La lluvia es buena. En los tiempos bíblicos era tan seca el clima, tan seco todo, que la cara de la gente parecía un pedazo de pan tostado, seco, duro, partido. Y cuando uno llegaba a visitar a alguien, que ellos le ungían a uno con aceite, le ponían, esto no es ungir como hacen en la televisión, esto es ungir de ponerle en su cara y refrescarle la cara, de ponerle quizás en sus brazos, quizás en sus piernas, quizás en sus pies. Wow, los pies necesitan mucha crema, ¿verdad que sí? Bueno, los míos, no sé los suyos. No quiero ver los suyos tampoco, no quiero un show entero aquí que usted me enseñe los suyos y yo los míos, pero los míos, mis hijas ven mis pies y dicen, papi, tus pies sí que son feos. Como yo no soy complejista, a mí no me importa. Bastante bien me han servido. El punto es que el aceite era ese símbolo. Cuando alguien llegaba a una casa, eso era una de las cosas que se le ofrecía, era aceite, y refrescaba a la persona. Y era algo que era normal, como parte de una visita en una casa en los tiempos bíblicos. Él me hace sentir refrescado. En el Nuevo Testamento también encontramos esa misma idea del aceite. Para el cordero, antes de seguir aquí, para el cordero, el pastor de ovejas cogía el cordero y le ponía aceite en la piel como para repelar insectos. A veces le ponía, y era una mezcla de aceites. El cordero, y esto quizás no es muy bueno antes de almorzar, pero voy a decirlo como quiera. En la nariz de la oveja, ¿sabe que un animal saludable tiene la nariz húmeda? ¿Verdad? Un perro saludable, la nariz siempre está húmeda. Así que usted sabe si su perro está bien o si está enfermo, la nariz húmeda. El cordero era un animal que tenía su nariz húmeda, y como era húmeda, se le metían dentro insectos, ponían huevos. Yo sé que no, esto es una ilustración. Ponían huevos, y entonces esos huevos le molestaba al pobre animal. Entonces el buen pastor cogía una mezcla de aceite y le ponía aceite en la cara de ese animal y dentro de la nariz, para que esos insectos no pudieran también poner sus huevitos ahí dentro. También se usaba, a veces encontraba un hoyo donde vivían culebras, y el pastor cogía y le ponía aceite a ese hoyo para que cuando la culebra quería salir no podía salir porque resbalaba, y la culebra se tenía que quitar. La culebra ahora, su casa ahora era su ataúd. Ahí iba a morir esa culebra, no podía salir. Entonces esa idea del cordero es interesante para nosotros ver que Dios también a nosotros nos refresca, en la última vez que Dios nos satisface, ese último punto, Él me hace sentir satisfecho. Dice, mi copa está rebosando. La idea es que el vaso está hasta el tope. Cuando usted va a una casa, usted visita a alguien, y yo tengo la mala costumbre de que cuando yo visito a alguien que me dicen que quieren darme algo de tomar, yo digo, solamente medio vaso. Eso es una manía mía, deme medio vaso, por favor. Pero no, nadie me da medio vaso, me llenan el vaso. Y a alguna gente le gustan usar vasos que parecen un galón. y ¿quiere café, pastor? Sí, un poquito, y me dan un vaso así de grande de café. Yo tengo cosas que hacer aparte de ir al baño todo el día. O sea, no me dé tanto café. El punto es que Dios, un buen huésped, te llena el vaso hasta arriba, demostrando generosidad. ¿Y quién más generoso que nuestro pastor Dios, que nos llena el vaso hasta el tope y nos da mucho más, como dije, abundantemente de lo que podemos pedir y pensar? Miren esta idea aquí. Él dice en el último versículo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Hay gente que le gusta esta idea. Yo no estoy de acuerdo con la idea, pero lo voy a mencionar porque es una idea que está por ahí, que la gente dice, es que estos son dos ángeles que están con nosotros. Hermano, el problema con eso es que el que está conmigo es más grande que los ángeles. Entonces, Dios me va a dar a mí un ángel. No.
Dios me va a dar a mí, su presencia está conmigo. Entonces, cuando decimos son 2 ángeles que nos siguen, eso es como quitándole el puesto a Cristo. Los ángeles, mira, yo prefiero la protección de Cristo que la protección de 1000 ángeles. ¿Ok? El bien y la misericordia. Mira aquí arriba. El bien suple mis necesidades. La misericordia perdona mis faltas. El bien cuida lo temporal. La misericordia cuida lo espiritual. El bien, esto no es original mío, el bien lleva a arrepentimiento. La misericordia lleva a regeneración. El bien causó al hijo pródigo volver a su casa. ¿Se recuerdan? El hijo pródigo estaba comiendo con lechones, con cerdos. Y él dice, oye, espérate, mi papá tiene mucho mejor que lo que yo estoy comiendo aquí. Si yo voy, yo le pido a mi papá que por lo menos que yo sea un siervo en su casa, no ni siquiera su hijo. El bien de su papá lo trajo otra vez. Dice la Biblia que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. No el juicio de Dios, no la condenación de Dios, no la ira de Dios. La bondad de Dios, Romanos 2 dice, nos lleva a arrepentimiento. El bien causó que el hijo pródigo volviera a su casa. Misericordia causó que el padre corriera hacia su hijo. Ven ahí la evidencia de ambas. El papá no se quedó sentado aquí esperando a ver, lo veo por ahí. No, el papá se fue corriendo a encontrarlo en el camino. Eso es misericordia. Y no lo estableció como siervo, lo estableció otra vez como hijo. Porque así es Dios. El bien es la mano de Dios. La misericordia es el corazón de Dios. Es tremendo esa comparación, ¿no? Esos paralelos ahí que vemos de uno de los autores que leí. Me pareció bien fascinante. Y hermanos, necesitamos ambas. Usted necesita el bien y usted necesita la misericordia. Y necesitamos ambas todo el tiempo. Encontramos entonces que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Para terminar, hermanos, quiero ver algunos pasajes bíblicos. Otra vez, Él suple mi necesidad de propósito, Él suple mi necesidad de protección, Él suple mi necesidad de provisión. Hermano, ¿qué más necesito yo? Nada más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Nuevo Testamento dice así Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Miren en el capítulo 5 lo que dice Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el pastor de redil. Cristo es el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Noten que Jesús toma de ese salmo tan famoso, Jesús lo toma y él mismo se da el título del buen pastor. Hay una benedicción que da en el libro de Hebreos, que quiero terminar con esto. Yo asumo que en el día de hoy ustedes son ovejas, casi todos. Yo espero que todos, pero si usted no es una oveja del redil, si usted no ha experimentado una vida con el buen pastor, usted no sabe lo que le falta. Usted realmente está comiendo veneno y poniéndose en lugares de peligro. Pero el Señor Jesús le invita. Él es el buen pastor. Él vino para dar vida y darla en abundancia. Noten esta bendición con la cual Él termina, y vamos a terminar nosotros. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda bendición o bendición da en el libro de Hebreos. El gran pastor, Él es mi pastor, y Él me va a equipar a mí para yo servirle a Él. Miren qué interesante. Él me va a ayudar a mí para que yo entonces pueda producir fruto en mi vida. El cordero, como dije al principio, un cordero bien alimentado, bien nutrido, donde comía bien y tomaba mucha agua, ese cordero podía producir dos cosas para beneficiar al pastor: leche y también lana. Pero también podía reproducirse. De una oveja se reproduce. Si usted es un creyente, usted es un cordero, usted es una oveja. Hay cosas que usted mismo va a producir en su propia vida, se llama el fruto del Espíritu. Eso es interno. Y cada uno debemos estar produciendo eso si usted está bien alimentado, si usted está bien cerca del pastor. Pero también, usted tiene también que reproducirse, porque las ovejas se reproducen. Entonces, hermano, piense usted, ¿soy yo una oveja de este redil de Dios? ¿Estoy yo viendo evidencia de fruto en mi vida? Y usted tiene que dar fruto si usted es una oveja y Él es su pastor. Jehová es mi pastor. Vamos a decirlo juntos, ese primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana nuevamente. Gracias por este gran salmo, un salmo tan precioso para nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a examinarnos si realmente podemos llamarte a ti mi pastor. Sabemos que nosotros necesitamos el apoyo, la dirección del buen pastor. Como cristianos, como ovejas que somos, no podemos vivir independientes de nuestro pastor. Es imposible. Aunque muchas veces lo tratamos, siempre nos lleva a ruinas, siempre nos lleva a fracaso. Señor, ayúdanos a mantenernos cerca del buen pastor, sabiendo que cerca de Él hay propósito, cerca de Él hay protección, cerca de Él hay provisión para nuestras vidas. Que podamos decir confiadamente que Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Así, con la cabeza bajada, los ojos cerrados, un momento solamente, te dice: pastor, yo no tengo esa seguridad de que soy una oveja y que Dios es mi pastor. Yo quisiera tener esa seguridad. Quisiera que alguien hablara conmigo y me enseñara por medio de la Biblia cómo yo puedo tener esa seguridad. Alguien así, levante su mano para orar por usted. Alguien así dice: yo quiero conocer más sobre el buen pastor. ¿Alguien así? Amén. Veo algunas manos. ¿Alguien más? Quizá usted dice: pastor, yo soy un creyente, yo sé que yo soy una oveja, pero Dios me ha hablado esta mañana y yo quiero hacer una decisión para Dios, para mi beneficio. ¿Alguien así? Levante su mano para orar por usted. ¿Alguien así? Veo varias manos. ¿Alguien más? Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Oremos. Padre, así pedimos que tú obres nuestras vidas. Pedimos, Padre, que la decisión que tomemos hoy sea una decisión verdadera y duradera. Sea una decisión que podamos mirar atrás en una semana, en un mes, en un año, y mirar atrás y decir: aquel día yo hice esa decisión. Y mira cómo Dios ha obrado desde allá hasta ahora. Y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.